Saludo especial para todos, esperamos se encuentren muy bien en donde quiera que estén en nuestra sintonía. A los hermanos ecuatorianos que nos ven por fuera del país, a los que están en el continente europeo, en Francia, donde nos han pedido reportar la sintonía, en Alemania, en Italia, en España, en Holanda, muchas gracias por esa sintonía. En Rusia también vemos por ahí algunos comentarios que nos han hecho desde Rusia algunos ecuatorianos. La pregunta que muchos se hacen en el país: ¿por qué la Fiscalía y los entes de control, la justicia en sí, ecuatoriana, tarda tanto tiempo en instrucciones fiscales, en un caso? Y también por qué tardan tanto en lo que nosotros llamamos dictar las medidas de aseguramiento en contra de personas que con pruebas suficientes que la Fiscalía recaba cuando comienza un proceso de investigación en contra de X o Y personas. Han pasado ya más o menos unos 120 días de instrucción fiscal del caso, de uno de los casos más sonados en todo el país, el caso Plaga. Pero al igual que el caso Plaga, también hacemos referencia, por ejemplo, al caso Metástasis, al caso Purga, caso Plaga, caso Pantalla, etcétera, etcétera. Una cantidad de casos que todavía no han sido resueltos y que, por lo contrario, pasan los días y lo que vemos son personas absueltas en estos diferentes casos. Las personas se preguntan, los ecuatorianos se preguntan, ¿por qué la justicia ecuatoriana opera de esta manera? Bueno, no lo sabemos. El caso es que sí es muy cierto que la justicia ecuatoriana es muy tardía, demora mucho en la instrucción fiscal, tienen que pasar tantos días y esto. Eso hay que cambiarlo, porque en ese tiempo da pruebas a que las personas se preparen con un muy buen abogado para que incluso algunos se fuguen del país, como ya lo han hecho algunos, y otros, en cambio, logran, cambiar las versiones a su favor. Tienen algunos testigos que pueden lograr torcerlos o amañarlos para que las versiones que entreguen sean a su favor. Pues decimos esto porque la Fiscalía acaba de emitir un dictamen abstentivo para dos investigados en el caso Plaga, y deja por fuera una funcionaria judicial y a un abogado en libre ejercicio. Con el dictamen abstentivo emitido por la Fiscalía General del Estado, como ya lo indicamos, a favor, por un lado, de María José Lapo Capa y por otro lado Samuel Vega Noblecilla, dentro del denominado caso Plaga. Solo quedarán siendo procesadas hasta ahora 29 personas por delito de delincuencia organizada. En agosto pasado, recordemos, se cerraron los 120 días de instrucción fiscal. 120 días, eso significa que han transcurrido 4 meses de instrucción fiscal, según lo que ha determinado para esta causa penal, pero consideramos que es mucho tiempo, mucho tiempo. El dictamen abstentivo de la Fiscalía señala que al no poder mantener de forma fehaciente la acusación contra Lapo, una funcionaria judicial de la provincia del Oro, y Vega, un abogado en libre ejercicio, se emite al respectivo dictamen abstentivo y se solicita al juez de la causa revocar todas las medidas cautelares de carácter personal que pesan sobre ellos. El 3 de abril pasado, del año 2024, arrancó el denominado caso Plaga. Una vez la Fiscalía realizó allanamientos en las provincias del Guayas, de Chimborazo, provincias de incluso Pichincha, empezaron a obtener información que fue clave para someter ante la justicia a las más de 30 personas involucradas en el caso Plaga. Incluso también provincias de Santo Domingo hicieron allanamientos en El Oro, en Tungurahua, en Azuay, etcétera, etcétera. Ahí se logró detener a las primeras 14 personas para ser procesadas por delincuencia organizada. Terminados los 4 meses de instrucción fiscal, fueron 31 las personas que hacían parte de la causa en calidad de sospechosas. Ahora, no entendemos por qué la Fiscalía, con pruebas suficientes, hicieron allanamientos, encontraron material probatorio, fue llevado a peritaje, se probó que sí eran de las personas que fueron allanadas. ¿Por qué tanto tiempo y por qué esperar tanto tiempo para condenar a unas personas que están hasta aquí, para decirlo vulgarmente, hasta el cuello, untados con pruebas suficientes para poder, dictarles una condena? El caso Plaga fue investigado inicialmente por un fiscal provincial
el cual estaba tras actos de corrupción cometidos por parte, como lo dijimos anteriormente, jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio, había militares y otros funcionarios públicos que habrían intervenido en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad. La ley ecuatoriana debería aplicar todo el peso de la misma contra estas personas, jueces que en vez de estar litigando en favor del derecho de las personas que lo necesitan, están aprovechándose para sacar a los bandidos de la cárcel, mirar cómo hacen para que sus familiares no paguen cárcel, cambiando, para favorecerlos en todo el sentido de la palabra. Están ejerciendo el derecho, sí, pero a personas que ya están condenadas y que deben pagar prisión por sus actos. Entonces nos vemos haciendo torcidos por aquí, torcidos por acá, ganando de dinero, enriqueciéndose en favor de hacerle favores o trabajitos a los capos de la mafia, a los jefes de las bandas criminales, etcétera, etcétera. Policías que se tuercen también para trabajar en favor de las bandas criminales. Y todo tipo de funcionarios que de una u otra manera no entendemos, son conocedores de la norma de la ley y aún así infringen. Sobre ellos debería haber un trato más especial y que recayera todo el peso de la ley, ¿verdad? No se debe justificar que un funcionario público, una persona como un defensor de derechos, como es el caso de abogados en libre ejercicio, se presten para este tipo de situaciones. Y entrando en más detalles, luego del caso, el caso Plaga, este caso pasó a manos de la fiscal general Diana Salazar, que ha sido una de las que ha recabado más información por el fuero de la Corte Nacional de los 3 jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas, que finalmente fueron vinculados el 30 de junio pasado, junto con otras 14 personas. La teoría de la Fiscalía asegura que en el caso Plaga, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero a favores de a cambio de permitir internos, muchos de ellos perfiles de alta peligrosidad, para que obtuvieran libertad a través de argucias, abuso del derecho, apartando de la legalidad en estas acciones. Y el caso es que estos funcionarios hacían esto porque les hacían favores, les montaban a familiares a trabajar allá en puestos del Estado, etcétera, etcétera. Dinerito por debajo de la mesa, carros lujosos, joyas, relojes, fincas, apartamentos, etcétera, etcétera. Es decir, se vendían, y esto también a ellos se deben aplicarle sobre todo enriquecimiento ilícito, y es que deberían aplicarle todo el peso de la ley. En caso Plaga, una buena parte de los 31 procesados, como ya lo indicamos, tenían cargos como jueces, abogados, militares, policías, 3 jueces que fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura, un exfuncionario penitenciario, 3 abogados en libre ejercicio, un exdirector de la Escuela de Función Judicial de la Presidencia de Wilman Terán. Este fue alias El Diablo, que fue uno de los jefes de la orquesta, el que tenía la varita, iba dándole los pasos que tenía que dar la orquesta, los demás músicos de la orquesta. Wilman Terán, quien hacía parte de la Judicatura y quienes han rendido ya testimonio anticipado en el que han reconocido haber realizado acciones irregulares para liberar a cambio de dinero, money, dólares, por amenazas o pensando en que salvarían en procesos administrativos en curso a jefes de bandas criminales y todo eso, como ya lo dijimos. Estos 8 procesados que rindieron testimonio anticipado rendirán desde mañana martes, desde este martes 21 de enero deberán enfrentar una audiencia de procedimiento abreviado ante el conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia, Edison Cantos. Él deberá dar respuesta a 11 solicitudes de procedimiento abreviado, es decir, buscar un juicio rápido al reconocer su participación en los hechos como imputado. Ellos buscan también ganar algunos beneficios. En la lista de convocados a audiencia en procedimiento abreviado, vamos a mencionarlos así rapidito, están los abogados en libre ejercicio Lenín Vimos, Hugo Alexander, Simón G., Michael Hernández, es director de la Escuela de Función Judicial del Consejo de la Judicatura, cuando Wilman Terán, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, presidía la Judicatura. Los exjueces de Manabí, Santo Domingo de Sáchilas, Jofre R., Jorge A. y Ángel Harry. Omar Israel J.,
José M. es funcionario del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, y él es funcionario del Centro de Privación de Libertad, SUAY número 1, Xavier. Este grupo también se suma a la solicitud de acogerse a un juicio rápido presentado ante la fiscal general o el fiscal subrogante Wilson Toyanga por parte de la defensa del policía Marco Patricio. El caso entonces es que el caso Plaga, el conjuez resolverá este martes a 11 solicitudes de procedimiento abreviado que buscan una pena reducida o buscan beneficios. Estaremos atentos a ver qué pasa este martes 21 desde las 9 horas. El conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia, Edison Cantos, dará respuesta a 11 solicitudes de procedimiento abreviado dentro del caso Plaga, proceso penal en el que se investigó un total de 31 personas por delitos de delincuencia organizada. La pregunta, señores jueces, ¿por qué tanta demora? ¿Por qué tanto tramitaje? Y no nos extrañe que mañana absuelvan a otras personas porque no sabemos qué está pasando con los jueces hoy día. Y por eso hay que reformar la Constitución ecuatoriana. Momento para invitarles a suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Es interesante para seguir creciendo cada día. No se muevan, sigan ahí en nuestra sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.